Eh, Ayer escuché en este programa de gritos y debates llamado Intratables la enésima discusión acerca de la década del 70 y sus desaparecidos, las revanchas y las torturas y un montón de cuestiones. Y la verdad es que este video va a ser para tratar de desmitificar un poquito todo ese, esa historia centrada en los 70, porque saben que antes y después hubo otra historia. Vamos a empezar con la historia sobre los desaparecidos. Los desaparecidos no comenzaron en los años 70, sino que, si se quiere, son bastante anteriores de la época de Rosas. Rosas que hizo varias campañas contra los indígenas en La Pampa. En una ocasión, en una carta que le escribe a Pedro Ramos, uno de sus oficiales, en una de las tantas campañas que hizo contra los indios, esto es del septiembre de 1833, le daba instrucciones para que en caso de atrapar a un grupo de indios, separara un grupito, lo llevara fuera de la vista del resto de los prisioneros y los fusilara y los colocara en un lugar desconocido donde no fueran encontrados para infundir temor a los que quedaban vivos, o sea, los hacían desaparecer. Si se quiere, los desaparecidos continuaron después, cuando en la época de Perón desaparece el que quizás sea el primero de los capturados y luego desaparecidos por un gobierno. Se llamaba Carlos Aguirre, 1949, militante del PC, hizo una huelga en Mendoza, lo capturaron, se lo llevaron y nunca más lo volvieron a ver. Lo mismo pasó con el doctor Inganirela en Rosario, que el día posterior al bombardeo a la Plaza de Mayo fue capturado por un grupo de oficiales de coordinación federal, de la Policía Federal, y nunca más se lo volvió a ver. Si se quiere, también hubo otro desaparecido anterior a manos de las fuerzas oficiales, para que no digan que uno es antiperonista. Fue en el año 36, era de los conservadores, un anarquista detenido por actos de terrorismo, Rosquingas de apellido, era lugarteniente de Severino Di Giovanni, o el jefe del anarquismo argentino. Lo sacaron en diciembre del 36 de su celda, había sido detenido, lo llevaron al borde del río de la Plata junto con un par de compañeros que no se registró el nombre y nunca más se lo volvió a ver. Todo esto bastante antes de los años 70. Hablemos de asesinatos políticos. El primer asesinato político lo cometió uno de nuestros próceres, Mariano Moreno, cuando mandó a matar a Liniers, y esto ocurrió a fines de 1810. Moreno dijo que Liniers preparaba la antirrevolución o una contrarrevolución, y no tuvo mejor idea que mandarlo a matar en Monte de los Papagayos. La violencia política a manos del Estado siguió con la mazorca rosista, que tenía por costumbre capturar gente en sus casas y asesinarlos y dejarlos en los zanjones. Si se quiere, la tortura, hablemos de la tortura, tampoco es obra de los 70. La tortura se practicaba durante el rosismo, y la tortura por parte de un Estado nacional comienza con la revolución del 30, el golpe de Estado de Uriburu. Allí el hijo del escritor Leopoldo Lugones, un depravado llamado Polo Lugones, que había sido echado del cargo de director de un orfanato porque tenía la costumbre de abusar de los menores a su cargo, fue recuperado, fue perdonado por el presidente Irigoyen a pedido de su padre, y cuando es la revolución de Uriburu fue puesto a cargo de el interrogatorio, por llamarlo de alguna manera, de los que eran capturados por las tropas de Uriburu. En los sótanos del Congreso Nacional funcionó uno de los centros de tortura, en donde Lugones implementó lo que después se aplicaría a escala industrial, sí, en los 70, pero estamos hablando de 1930. Allí se empezó a usar la picana eléctrica. Y si hablamos de tortura por parte del Estado y de picanas eléctricas, hablemos de la época de Perón. En la época de Perón, los hermanos Olveira, un par de gendarmes, se hicieron famosos por inventar la picana eléctrica móvil, que no era otra cosa que
una picana que usaba para el ganado y que en este caso lo usaron para interrogar a los opositores al régimen de Perón. Hablemos también de, si quieren, de la apropiación de personas. Tampoco comenzó en los 70. La apropiación de personas comienza en la época de la guerra entre criollos e indígenas. Los criollos, cuando hacían las campañas en las tolderías, solían capturar a los hombres y a las mujeres y a los niños, se los vendía en lo que se llamaba el mercado de chinos de barracas. Ahí las familias porteñas podían comprarse un chinito, un indígena, y llevarlo a su casa para tenerlos como criados. Y los nativos no se quedaban atrás. La costumbre de los malones era llevarse a las mujeres, a los niños, y criarlos como propios. Las mujeres se convertían en esposas del cacique o en esposas de quien el cacique designara, y los niños eran educados como propios, como guerreros. Y no estamos hablando de algunos casos, sino hablamos de miles de casos. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, ¿qué otro ícono de los 70 podemos tirar abajo? Hablemos de la violencia política de parte de grupos insurgentes. La guerrilla no empezó en los 70. La guerrilla empezó bastante antes, en una Nochebuena, en la Nochebuena de 1959. Esa Nochebuena, un grupo autodenominado Uturuncos atacó una comisaría en la localidad de Frías, que queda en Santiago del Estero, y se llevó uniformes, armas y un chancho que estaban asando los policías para pasar la Nochebuena. Esto fue durante un gobierno constitucional. Estaba Frondizi en la presidencia. Y después, la siguiente guerrilla fue el Ejército Guerrillero del Pueblo, un grupo comandado por Jorge Ricardo Macietti, un ex periodista que fue a Cuba y volvió con armas, y 2 hombres de la custodia personal del Che Guevara, quien apoyó y financió a este grupo. Tanto Uturunco como el Ejército Guerrillero del Pueblo fueron derrotados por la policía y por la delación de sus propios hombres. De manera que no nos queda nada para atribuirle solamente a la década del 70. La década del 70 fue tremenda, pero fue un punto de llegada de cosas que sucedían mucho antes y que se habían transformado en parte de nuestra cultura política. De manera que, les digo, hay otras décadas que son igual de interesantes y que, si dejamos de enfocarnos solamente en una de ellas por alguna problemita que tenemos para ocuparnos de otras décadas, vamos a encontrar que la historia es mucho más interesante y que se explica la década del 70 por todo lo que sucedió detrás en el tiempo. Bueno, eso es todo. Nos vemos.